Todo fluye, nada permanece. Heráclito de Éfeso. Buen día, licenciada, compañeros. Somos el grupo 6 y tenemos el agrado de presentarles el tema de los sumerios. Estos fueron los artífices de la mayoría de innovaciones, inventos y conceptos que hoy damos por sentado. Inventaron, por decirlo así, el tiempo, dividiendo el día y la noche en periodos de 12 horas. Otras innovaciones incluyen las primeras escuelas, la versión más antigua del relato del diluvio universal y varias narraciones bíblicas. Su origen se basa en que fueron la primera y más antigua civilización que existió, ubicada en la parte sur de Mesopotamia en el Medio Oriente, en las planicies aluviales de los ríos Tigris y Éufrates. Aparecieron alrededor del año 3100 a.C. Luego, permanecieron en el olvido hasta mediados del siglo XIX, cuando las excavaciones en Mesopotamia desenterraron su civilización y sacaron a la luz sus numerosas aportaciones. Según el orden social de los sumerios, construyeron numerosas ciudades-estado, cada una controlada por un monarca sacerdote que se dirigía al pueblo desde grandes templos llamados zigurats, alrededor de los cuales se desarrollaba la urbe. Estos administraban el culto y los asuntos legales, económicos y sociales de sus ciudades. El resto de los ciudadanos eran grupos heterogéneos de comerciantes y artesanos, campesinos libres que constituían la mayoría de la población y los esclavos. Origen. Con la fundación de las metrópolis sumerias y el invento de la escritura en torno al 3100 a.C., intentos conscientes de diseño arquitectónico se brindaron a finales del periodo Uruk y en el dinástico arcaico 3400 entre 2900 a.C. En Abu Shahrein, la vieja Eridu, se excavó un templo que no es más que una recomposición final de un santuario cuya fundación original se remonta a inicios del cuarto milenio. Este suceso, con la continuidad de los sellos, ha hecho pensar que los sumerios en verdad son una evolución local de las poblaciones Huay, ya que presentes en Mesopotamia varios años previamente a fines del sexto milenio antes de Cristo. Características. Ya en el periodo Huay, 3200 entre 3500 a.C., el mencionado templo de Eridu anticipó la mayoría de las características arquitectónicas típicas de la época sumeria, con una plataforma en su base. Está construido con ladrillos de barro sobre un pedestal elevado, plataforma o base, del mismo material, y sus paredes están decoradas en sus fachadas exteriores con contrafuertes, soportes y huecos nichos alternados. De planta tripartita, su largo santuario central está flanqueado en dos lados por cámaras subsidiarias provistas de un altar en un extremo y una mesa de ofrendas independiente en el otro. Los templos típicos del periodo sumerio, tanto el tipo de plataforma como el tipo construido a nivel del suelo, son sin embargo mucho más elaborados tanto en planificación como en ornamentación. La decoración de la fachada interior a menudo consiste en un mosaico estampado de conos de terracota hundidos en la pared, sus extremos expuestos sumergidos en colores brillantes o enfundados en bronce. Un edificio monumental descubierto en la ciudad sumeria de Uruk contiene columnas de ladrillo independientes, adjuntas también fueron decoradas con conos. En otras ocasiones, los edificios monumentales, ya fuesen templos o palacios, también representan escenas míticas en sus paredes. Se sabe que los edificios con plataformas se encontraban originalmente dentro de recintos amurallados de forma ovalada y que contenían, además del templo o palacio, alojamiento para sacerdotes o personas que dirigiesen aquellas estructuras. La religión sumeria repercutió en toda la mitología mesopotámica, sobreviviendo en las sendas de las mitologías y religiones de los acadios, babilonios, asirios y de otros grupos culturales. Así los dioses sumerios, acadios y babilonios eran los mismos, a excepción del supremo de estos últimos que era Marduk. Los mitos sumerios inicialmente se transmitieron por la tradición oral, hasta la invención de la escritura. La primitiva escritura cuneiforme sumeria fue utilizada principalmente como una herramienta de control administrativo, y no sería hasta el periodo dinástico arcaico cuando los escritos religiosos llegarían a ser frecuentes, sobre todo el himno de alabanza de templos y como una forma de conjuro o encantamiento llamado Namsub, que junto a complejos rituales podían conseguir que, por ejemplo, una persona sanase.
Según la mitología sumeria de la creación, los dioses originalmente crearon a los humanos para que les sirvieran, pues tenían necesidad de ser alimentados y vestidos. El culto era así concebido como una manera de servir a los dioses, pero los liberaron cuando llegaron a ser demasiados como para manejarlos. Los sumerios imaginaron el universo como una cúpula cerrada, con una base de tierra firme rodeada por un mar de agua salada primordial. Por debajo de la capa terrestre existía un inframundo llamado Kur, y en ambos estaban separados con un océano de agua dulce. A la deidad del firmamento de la cúpula se le llamó An y a la de la tierra Ki. En un primer momento, las creencias sumerias pensaban que el mundo subterráneo era una extensión de la diosa Ki, pero más tarde desarrollaron el concepto de Ikaya o Ikal. Al mar de agua salada primordial se le llamó Namu, que llegaría a ser conocida como Tiamat a partir del Renacimiento sumerio. Originalmente practicaban una religión politeísta con deidades antropomorfas, que representaban las fuerzas cósmicas y terrestres en su mundo. En sus textos religiosos es fundamental también el concepto sumerio del Me, uno de los decretos preordenados inmutables de los dioses, o fuerza impersonal que fundamenta las instituciones sociales, las prácticas religiosas, los comportamientos, costumbres y las condiciones humanas que hacen posible la civilización. Hasta la llegada de los lugares, las ciudades-estado sumerias estaban virtualmente bajo un gobierno teocrático, controlado por grupos independientes o sumos sacerdotes. Los sacerdotes eran los responsables de la continuación de las tradiciones culturales y religiosas de su ciudad-estado, y eran vistos como médiums entre los seres humanos y las fuerzas cósmicas y terrestres. También se menciona dentro de su religión la creencia que cuando los seres humanos morían, sus espíritus descendían al mundo inferior. Medicina de la antigua Sumeria. Los sumerios creían que los pecadores podían conllevar el enfado de los dioses, que castigaban al impío con alguna enfermedad. Las leyes sumerias prohibían a los enfermos participar en las ceremonias religiosas, dada su condición de pecadores e impuros. La salud estaba tan estrechamente vinculada con la religión que los médicos también eran sacerdotes, chamanes y brujos. Estos profesionales de la salud y la religión podían pertenecer a 4 categorías. El Baru realizaba un interrogatorio ritual al paciente para determinar qué pecado o falta había cometido y establecía el diagnóstico ayudándose de técnicas adivinatorias. El Ashiku era un sacerdote exorcista que expulsaba a los demonios o criaturas malignas causantes de la enfermedad. El Asu determinaba los tratamientos más adecuados y las intervenciones quirúrgicas. Y el Gayub atendía a las clases humildes y realizaba funciones básicas del cirujano y dentista. Matemáticas. Las matemáticas sumerias se desarrollaron inicialmente en gran medida como respuesta a las necesidades burocráticas cuando su civilización se asentó y desarrolló la agricultura para la medición de parcelas, la atribución de los individuos, etc. Además, los sumerios necesitaban escribir números bastante grandes mientras intentaban trazar el curso del cielo nocturno y desarrollar su sofisticado calendario lunar. Los aportes de los sumerios a las matemáticas alrededor de 4000 a.C., los sumerios desarrollaron un complejo sistema de metodología. Esta metodología resultó en la creación de la aritmética, el álgebra y la geometría. Nuestros primeros conocimientos del uso de la humanidad de las matemáticas vienen de los egipcios y de los babilónicos. Ambas civilizaciones desarrollaron de una forma similar, pero también muy diferente. Sistema numérico. Las matemáticas para los sumerios, como para los babilónicos, se basan en un sistema sexagesimal o base 60. Se podía contar fácilmente usando los 12 nudillos por un lado o los 5 dedos de la mano. La escritura es el primer sistema de escritura conocido. Es muy probable la invención de los sumerios.
El tipo de escritura que se utiliza en estos primeros libros de la historia humana se llaman cueriforme, debido al formato de los instrumentos utilizados para grabar los signos en la arquilla. Tienen forma de cuña, una herramienta de metal o madera que tiene un extremo afilado. Si estas tablillas de arquilla son los primeros libros, la cuña es el primer lápiz. Es muy probable que los sumerios fabricaran el primer vehículo con ruedas. Por supuesto, no estamos hablando de coches o motos, sino de carros propulsados por animales. Eso fue hace más de 5000 años. Ahora bien, es el primer vehículo que se originó en Mesopotamia. Es muy probable que la rueda también se haya inventado ahí. Sin embargo, los historiadores no están de acuerdo con eso. Algunos piensan que la rueda fue inventada por la gente de Trittelbeck, que vivió hace 6000 años en la región donde hoy se encuentra Polonia. Otros afirman que su invención tuvo lugar incluso en Mesopotamia, donde viven los sumerios en el año 3500 a.C. El sistema de conteo también es sumerio. La división de la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos también es trabajo sumerio. Estamos hablando del sistema de conteo del tiempo que usamos hoy para organizar nuestra vida, el llamado sistema sexagesimal. El primer sistema de ley es sumerio, el conjunto de leyes más antiguo del mundo, el código Nahum, el nombre del rey sumerio responsable de promulgar estas leyes en el año 2040 a.C. Algunos tipos de infracción como lesiones corporales, los delitos más graves, como el homicidio, se castigan con la muerte. Otros inventos a mencionar: los ladrillos de adobe, las construcciones con arcos. Los sumerios inventaron el riego, la primera ciudad del mundo a discusión. Podemos concluir entonces en que la civilización sumeria, a pesar de ser una de las más antiguas, tenía bastante arraigada una base filosófica que la hizo tener costumbres y creencias, lo que la llevó a evolucionar y de esa misma manera hacer que su pueblo creciera y se desarrollara.